Génesis capítulo 31, vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan-aram, para volverse a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Porque te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. y ya te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 7 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo,
y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano. Comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado el nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijos, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dios dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Leímos hasta el último versículo de Génesis capítulo 31. Hoy, como es costumbre, normalmente hoy es sábado. Normalmente los sábados es el día que menos personas asisten. ¿A qué creen que se deba? Muy probablemente están, no sé, paseando en cine, en alguna actividad diferente, ¿no? Entonces hoy lamentablemente sucede eso. Todos los sábados, no sé si se han dado cuenta, esa constante, es el día que menos personas están con nosotros. Pero bueno, para los que se quedaron, los que sí apartaron este horario para escuchar la palabra, van a recibir la bendición de Dios. Quienes aún no han recibido la salvación, hoy es el día. Aquí acabamos de ver en Génesis capítulo 31, del versículo 17 en adelante, vemos como el pacto que hizo entre Jacob y Labán. Labán se escapó. Jacob se escapó de Labán, pero Labán lo alcanzó. Y des en cuenta lo que Dios hizo atravesándosele a Labán. Y le dijo: no hables descomedidamente, ¿sí? ¿Por qué no se podía meter con Jacob? Porque Jacob tenía la promesa. Muchas personas, ¿cómo ven a Jacob? ¡Ay, el engañador! Él recibió su merecido porque él robó la bendición de su hermano. Así pensaban las personas. Pero la bendición que él recibió parece que fuera una bendición solo para él. El ser humano piensa de bendición como algo solo para sí mismo. Pero cuando miramos la palabra de Dios, bendición no es algo solo para sí mismo, sino bendición es para nosotros. A nosotros nos alcanzó esa bendición que fue traspasando de Abraham a Isaac, a Jacob, y así también a través de los hijos de José, para que llegara a nosotros. Y sabemos que esa bendición tenía que cumplirse. Como dijo Dios de Abraham, que iba a ser la descendencia de él como las estrellas y como la arena del mar, que si se pudiera contar, así sería la descendencia. Algunas personas de pronto cuando piensan en la bendición, piensan en solamente para esta tierra. ¿Se acuerdan que dibujamos hace poco un puntito? Ese puntito, comparado con la eternidad, eso no es nada. El puntito es la vida en este cuerpo. La eternidad es toda esa línea. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Toda esa línea, la eternidad. El ser humano sin pensar un poquito más adelante, solamente pensando como lo que va a tener acá en esta vida, menosprecia la palabra de Dios. Porque dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Y dónde está el tesoro del común de las personas? En las cosas que van a hacer en esta vida, en ese puntito, no en la línea
que es la eternidad, sino en un puntito, el principio de esa línea. Lamentablemente para muchas personas es así, solamente importante lo que hagan en ese puntito. Pero gracias a Dios por las personas que están conectadas el día de hoy, gracias a Dios porque son personas que están buscando exactamente el tesoro en la línea, en la eternidad. Aquí vimos cómo Jacob como huye, ¿no? Así escapa. Él como que siempre usaba esas técnicas, ¿no? Pero es que Labán no lo quería dejar ir. Labán siempre le cambiaba y le cambiaba y le cambiaba. Siempre Labán tenía alguna justificación para enredar, para torcer, para hacer ver las cosas como para que él se quedara siempre. Pero él ya por fin se fue. Entonces ya, él volvió. ¿A dónde está volviendo? Hacia su padre Isaac. ¿Y por qué Dios le dijo, guárdete de no hablar descomedidamente así a Jacob? ¿Por qué le dijo, guárdate de no hablar descomedidamente? Ya sabemos por la promesa. ¿Qué hubiera pasado si Labán hubiera agredido a Jacob? Le hubiera hablado descomedidamente. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Abimelech? Le dijo que por causa de Sara, él era muerto. Así le digo, y él dijo, yo con sencillez de mi corazón he hecho esto. Pero Dios, ¿qué le dijo? Muerto eres. Así le dijo, ¿no? Muerto eres. Alguien preguntó, Rodcast, creo que es que se llama, la persona que preguntó, tiene un águila, de foto tiene un águila, preguntó, ¿no es injusto si el que mintió fue Abraham, por qué Dios la coge contra Abimelech? Igual, en este caso, ¿quién es el que está escapándose, el que está huyendo? Es Jacob. Pero Dios, ¿con quién la coge? ¿Con quién arma lío? ¿O en contra de quién va? En contra de Labán. Porque todo aquel que vaya en contra de Jacob va en contra de Dios mismo, ¿sí? Acuérdense nuestro Señor Jesucristo cuando, ¿qué le tuvo que decir a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo, ¿a quién perseguía? A los cristianos, a los que anunciaban el Evangelio. Entonces, como Saulo había sido formado en la religión en la que fue formada, en la que fue formado, él no podía concebir y no estaba de acuerdo, y estaba de acuerdo con toda su religión en que debían exterminar a esos que hablaban de Cristo, que enseñaban una doctrina que nunca se había enseñado. Eso tenía lógica, pero ¿a quién estaban persiguiendo? A Cristo. Quien persigue a la iglesia persigue a Cristo. En esta pandemia sucedió algo particular, me sucedió algo especial. No sé si se acuerdan como lo de las plagas. ¿Qué le dijo Dios a Faraón? Le dijo que iban a venir plagas sobre él si se metía con la esposa de Abraham. ¿Sí? Entonces, incluso lo amenazó de enviarle plagas. No estamos hablando de Faraón en Éxodo. En Éxodo sí le llegaron plagas, pero a este Faraón fue amenazado de recibir plagas solamente por meterse con la esposa de Abraham. Resulta que ahorita en la pandemia les voy a contar lo que pasó. Ya saben, algunas personas ya saben, otros no sabían, se van a enterar hoy. Yo trabajo la madera, entonces yo hice un trabajo para una empresa. Pero resulta que la empresa empezó como, aquí en Colombia dicen, a tomar el pelo, ¿sí? Como a querer hacerse para no pagar. Pasó el tiempo, yo les decía que me pagaran, que ya les había entregado el producto y por qué no me pagaban, decían que la otra semana. Y luego que la otra semana sí. Me di cuenta que lo que querían era dilatar, no sabía hasta dónde querían dilatar, pero ya estaban las cosas así. Resulta que después me llamó la muchacha, la misma muchacha, y me dijo, qué pena, queríamos así, pero resulta que se nos presentó un problema. A gran parte del personal de esta empresa le dio COVID. Después, como que iban a estar así 8 días que no iban a poder ir a trabajar y tenían que pagar un arriendo muy caro en esa empresa. Luego, cuando pasaron 8 días, me dijo, no me lo va a creer, pero una de las personas falleció y hay otra persona que está entubada. Entonces yo pensé de verdad que de pronto estaba tomando el pelo, ¿no? Aquí en Colombia dicen así, en mi país dicen tomar del pelo, así. Entonces yo pasé por ahí, en una pasada que tuve por ahí, pregunté que si había alguien en una oficina y me dijeron, no, eso parece que les cayó la roya. Y yo le dije, ¿por qué? Y dijo, no, han tenido un problema encima de otro, encima de otro. Y me contó el vigilante todo el cúmulo de problemas que habían tenido.
Cuando nombró, dijo, eso es como si una plaga les hubiera caído encima, así dijo. Cuando él dijo así, me acordé. ¿Sí? No sé si ustedes han visto, las personas que me escriben a WhatsApp, la primera frase que ven en mi WhatsApp es, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa promesa es para los justos. Entonces, cuando me acordé de este pasaje, ¿no? De lo que iba a pasar con Faraón, lo de las plagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se metió con el pueblo de Dios, se metió con los justos. Entonces, cuando me comuniqué con la señora, yo le dije, le voy a ser sincero, le voy a decir por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Lo que ustedes me deben es una cantidad muy pequeña. Para ustedes es una cantidad pequeña, pero para mí es grande. Y yo necesito ese dinero, pero ustedes están reteniéndome ese dinero. Y le dije, Dios me dio a mí una promesa, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y le dije a la señorita, le aseguro, ustedes me pagan y enseguida toda esa racha de cosas malas que les estado sucediendo, de gente que se muere, que se salen de la pandemia y salen de una cuarentena y entran en otra cuarentena porque vuelve y les entra el virus, ese coronavirus, otra vez entraba ahí. O sea, era muy terrible lo que les estaba pasando. Entonces yo le dije eso en un mensaje de WhatsApp. La muchacha al día siguiente me pagó y a la semana me escribió y me dijo, no lo puedo creer. Nosotros le pagamos, yo comenté a mi jefe lo que usted me dijo. Le mandé el audio que usted me mandó, yo se lo mandé. Mi jefe dijo, páguele, ya, páguele, no le dilate más. Nosotros le pagamos a usted y eso fue como si se nos hubieran abierto las puertas, porque teníamos todo cerrado, decía la muchacha. Entonces le dije, sí, no es broma. Yo me lo digo riéndome, pero realmente no es una broma, es en serio. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijere, maldeciré. Guárdate de no hablar descomedidamente contra mi siervo. Cuando una persona recibe la salvación, esa promesa lo cobija. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, agárrense. Sí, como dicen por ahí, agárrense porque viene la montaña rusa. Sí, van a experimentar sustos, terror por meterse con un hijo de Dios. Entonces, ustedes también tienen esa promesa. Si alguien se mete con ustedes no piensen mal ni le deseen mal a esa persona. Solamente háblenle con la palabra. Dios me dio esta palabra. Y Dios cumple. Dios no es mentiroso. Yo soy hijo de Dios. Hasta de pronto les preguntan cómo se hizo hijo de Dios y ustedes les pueden compartir. Bíblicamente todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano, ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Todo el mundo está caminando hacia el infierno. Todo el mundo es hijo de Satanás. Todo el mundo le pertenece a Satanás. Eso es lo que significa Romanos 3:23. Cuando dice, por cuanto todos pecaron, las personas no dimensionan qué es la palabra pecar. Piensan que pecar es lo que ellos hacen, porque mintieron o porque no codiciaron o porque hicieron cosas así. Pero bíblicamente pecar es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No sé si habían reflexionado sobre esta parte. ¿Qué es pecar? Estar destituido de la gloria de Dios. Si una persona, dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo, quien no es conmigo, en contra mía es. Estar destituido de la gloria de Dios es estar en contra de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar en el otro bando. Si no está con Dios, ¿con quién está? Con Satanás. Por eso la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué características tiene el príncipe de la potestad del aire? No sé si ustedes han considerado Juan capítulo 10, versículo 10. Es fácil de aprender la cita porque es 10:10. Juan 10:10. Vamos a mirar. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí habla las dos características. ¿Qué, la característica de Satanás? ¿Cuál es? Él es el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ya, nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino? Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Qué persona que está en guerra no conoce bien a su oponente? La Biblia dice que nosotros sí tenemos una lucha, pero no es contra carne y sangre. No es contra tu papá, contra tu mamá, contra
tus tíos, tus primos contra tu familia, no. Así ellos te hayan hecho como te hagan menosprecio por ser cristiano, así ellos se vayan en contra tuya por ser cristiano, ellos van a darse cuenta qué significa haberse ido en contra de ti, ya siendo salvo, ya siendo justo. Hablo con los justos. Quienes aún no han recibido la salvación, tranquilos, precisamente para eso está este espacio, para compartir el Evangelio, para que puedan recibir la salvación. Cuando tus familiares así se van en contra tuya, no te preocupes. Es normal, porque la Biblia dice que el que no es con Dios es en contra de Dios. Ah, tú dirás, ay no, pero es que los familiares que están enojados conmigo son familiares cristianos. Hay una claridad. ¿Quién es cristiano delante de Dios? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versículo 40. Vamos a mirarlo. Ya que estamos en Juan, vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 40. Si no sabían cuál es la voluntad, hoy se pueden enterar. Muchas personas, ustedes los van a oír decir, ay, es que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es? Nadie sabía, según la Biblia, cuál es la voluntad. Y hoy la van a leer ustedes mismos. Juan capítulo 6, versículo 40. Ahí aparece cuál es la voluntad del Padre. Ustedes pueden hacer esto, pueden hablar con sus familiares. Ustedes de pronto tienen un familiar que es pastor. Ustedes les dicen, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Él le va a decir, sí, y va a hablar cualquier cantidad de cosas. Pero usted le dice, no, yo sí sé, conforme a la Biblia, cuál es la voluntad de Dios. Espero que tengan Biblia, espero que lo estén buscando. En Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Leí el 39 y el 40, vuelvo a leer el 40, solo el 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Muchas personas no saben qué es creer en Jesús. Cuando les pregunto a las personas, ¿usted cree en Jesús? Ay, sí, sí, claro, yo creo en Jesús, yo no salgo de mi casa sin orar y sin pedirle a Él. Y cuando me hablan así les digo, bueno, ¿qué es creer en Jesús? Ah, pues adorarlo, pensar en Él, decir que lo amo. ¿Eso es creer en Jesús? No, creer en Jesús es, ¿qué significa nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino Él? ¿Cuál fue la tarea de Él? ¿Cuál fue la misión de Él? ¿A qué lo envió Dios? Todo aquel que cree en Jesús cree en la obra que Dios hizo a través de Jesús. Porque Él dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda. El versículo 39 es que nadie se pierda. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En el versículo 40 dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cómo alguien puede tener vida eterna? Cuando no se mira a sí mismo. No sé si se acuerdan, en Números aparece la historia de las serpientes, cuando el pueblo fue mordido por serpientes. ¿Dios les quitó las serpientes? No. Ellos clamaron, ¡ay, dígale a Dios que quite la serpiente! Le dijeron a Moisés, al siervo de Dios, habla, intercede por nosotros, habla con Dios, que quite las serpientes. Y Dios no quitó las serpientes. ¿Sabe qué hizo Dios? Que Dios dio una solución, pero la solución, acuérdense, Dios no mira lo que mira el hombre. La solución que Dios dio fue conforme al corazón de Él mismo, al corazón de Dios, no conforme a nuestro corazón. Nuestro corazón, como dice la Biblia, que es engañoso y perverso. La solución que Dios dio, ¿cuál fue? Le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta. Y todo aquel que mire a esa serpiente de bronce no morirá. Pero el que sea picado por la serpiente y no mire, sino trate de solucionar por sí mismo, ¡ay, rápidamente corte acá, aquí me picó! Empieza a botar veneno y así. La persona que trate de solucionar por sí mismo va a morir. Pero la persona que apenas es picada, como usted les dijo, que todo aquel que mire ya va a ser salvo, solamente con mirar, para la gente tiene lógica, no tiene lógica. Para la gente no tiene lógica, como para el común de las personas no tiene lógica. Es difícil que alguien siendo picado no tratara de solucionar. Podían haber escuchado. Moisés les dijo a todo el pueblo que qué es lo que tenían que hacer. Mirar. Solo tenían que mirar a esa serpiente de bronce.
Algunos se pueden estar confundiendo, pero ¿por qué serpiente y por qué de bronce? Y por qué... bueno, el bronce es el juicio. No sé si han leído Juan, estamos en Juan, capítulo 16, versículo 8, 9, 10. Vamos a leerlo, ya que estamos acá en Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Mire lo que dice. De pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, querían ver la definición bíblica de pecado, aquí está. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es el pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y mire, la última parte, ya el último versículo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quería que vieran en especial este último, pero bueno, los anteriores también es muy importante haberlos tenido en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser serpiente? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y por qué de bronce? El bronce representa el juicio. Cuando miramos los materiales sobre los cuales, con los cuales se hizo el tabernáculo, podemos entender esa parte. Tengan paciencia, ya vamos a llegar dentro de poco a Levítico. Bueno, dentro de poco no sé cuándo llegaremos a Levítico. Inevitablemente vamos a estarnos metiendo con varios libros de la Biblia y vamos a tener que considerar Levítico, incluso antes de llegar a Levítico. Y ahí vamos a mirar más detenidamente cómo se hace el holocausto. Algunas personas ya lo saben, porque lo explicamos rápidamente en alguno de los videos. Pero hay personas que no lo saben. Hoy queremos ver por qué en la Biblia aparece que cuando se hizo esa serpiente y se colocó en un asta, todo aquel que veía no moría, sino vivía. ¿Es sombra de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Miremos Juan, ya que estamos... Hoy curiosamente hemos mirado muchos versículos de Juan. Juan capítulo 3, versículo 14. Miremoslo rápidamente. Juan, ya nos está acabando el tiempo, nos quedan creo que 2 minutos. Juan capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Dice... Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ser levantado. Pero ¿por qué sobre madera? Porque tenía que ser levantado para que todo aquel que vea al Hijo, o sea, eso que está escrito en Números sobre esa serpiente de bronce en el asta que dice que todo el que la veía no moría, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, en esta época, cualquiera que puede mirar a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice mirar, se está refiriendo en detalle, conozca la obra que Él vino a realizar. Muchas personas cuando le hacemos preguntas conocen vagamente, no conocen realmente. Y lamentablemente muchas personas que de pronto tienen algo de conocimiento lo niegan. Por ejemplo, cuando les decimos, le voy a dar una pista de a qué vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la pista? Yo hago un cántico y a ver si usted me lo puede completar. ¿Cuál es ese cántico? Cordero de Dios, que... Yo ahí casi siempre hago silencio, porque sé que muchas personas se lo saben de memoria y completan el cántico y me dicen que quitas el pecado del mundo. Y le digo, sí, esa primera parte del cántico es bíblico. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El resto de ese cántico es una herejía. O sea, no tengan en cuenta ese cántico. Solo lo menciono porque sé que la mayoría de las personas se lo sabe de memoria. Todo el cántico casi todo el cántico es una locura. Pero esa parte que gracias a Dios la gente sí se sabe de memoria, porque a través de canciones es más fácil que se quede. Y preciso esa parte vale la pena que se quedara en el corazón de más de uno. ¿Quién es Jesús? Es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le preguntaban a las personas, ¿usted es pecador? Y dice, por supuesto, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Repítame. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que quita? Quita el pecado del mundo. Bueno, ¿usted cree que Jesús lo logró o que Jesús fracasó? No, ¿cómo vamos a decir que Jesús fracasó? Jesús triunfó. Él venía a lo que Él venía a hacer, lo hizo. ¿Qué es lo que Él venía a hacer? Quitar el pecado del mundo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó el pecado del mundo. Entonces, ¿tú eres o no eres pecador? ¿Tú estás en el mundo? Sí, yo estoy en el mundo. ¿De dónde quitó el pecado? Del mundo. Si tú estás en el mundo y Jesús quitó el pecado del mundo, ¿cómo dices tú que eres pecador? Pues porque... Y empiezan a hablar la lógica.
La lógica mezclada con la palabra, una mezcla. Las religiones son una mezcla de la palabra de Dios con lo que a la gente le parece, con el pensamiento de nosotros. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, dice la palabra de Dios. No sigan confiando en sus pensamientos, crean a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jesús ya quitó el pecado del mundo, léanlo más exactamente en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí dice, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está más claro. Aquí tengo, preciso, acá tengo un recibo. Este es un recibo. Este es un recibo de un servicio de mi país. Un servicio de los 3 servicios que llegan a agua, luz, gas. Así, ese es uno de esos. Resulta que este recibo, cuando yo voy al banco y pago, allá le colocan un sello de cancelado. Aparece el nombre del banco y dice cancelado así. Igual, para la salvación, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si alguien te dice a ti, tú eres pecador, tú puedes abrir la Biblia y le dices, aquí está mi recibo de pago. Lee qué dice acá. Aquí dice que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo me va a llamar usted a mí pecador? Yo creo lo que está en la Biblia. Pues sí, tienes razón. Yo a muchas personas les he mostrado eso. En el momento que lo leen, quedan así como un poquito confundidos, como, pues sí, ¿no? Pues claro, sí, tienes razón, tiene sentido. Pero me los encuentro una semana después y ¿qué cree que son nuevamente? Pecadores. Porque la fe viene por el oír. Una persona, no, eso no es una fórmula, no hay una fórmula. Las personas, para que esa fe pase de acá, la palabra pase de acá a acá, la persona tiene que escuchar la palabra. Bueno, hay personas que escuchando una sola prédica ya. Es probable que en ese momento algunos de los que entraron ya sean salvos, hayan recibido la salvación hoy. Pero es probable que hayan unos que han tenido muchos cargos, han sido líderes, pastores, evangelistas en diferentes denominaciones. Es normal que les quede difícil recibir la palabra, porque un vaso, para que pueda ser usado, que tiene que ser limpio, tiene que botarse todo lo que está dentro. Si ustedes todavía tienen algo de la religión en la cual les han enseñado a hacer obras y obras y obras, los invito a que se vacíen. Hagan lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Él botó todo para poder recibir el evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por las personas que se conectaron y que todavía están conectadas. Sé que muchos lamentablemente no están orando, muchas personas están haciendo otras cosas. En el momento de la oración parece que se dijera, ya empecemos a arreglar, a cuadrar, a despedirnos, a alistarnos para ir a ver películas. Pero el momento de la oración es el momento en el cual estamos hablando contigo, Padre Santo. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan, si no han recibido la salvación aún, puedan recibirla. Si hoy no la recibieron, puedan recibirla el día de mañana, pasado mañana. Todos los días tenemos este en vivo a la misma hora. Ten misericordia de todos los que se conectaron y de todos los que tienen un corazón ya preparado para recibir la salvación. Y permite que antes de que termine este año puedan recibir la salvación todos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.